Escucha con atención, no porque esto sea cómodo, sino porque toca algo real. La forma en que te han enseñado a entender el amor está incompleta. Te dijeron que si trabajabas duro, si eras responsable, si cumplías, entonces serías elegido y te quedarías ahí. Pero la realidad es más compleja, no porque las mujeres sean el problema, sino porque las dinámicas humanas no funcionan como un contrato lógico. Funcionan sobre deseo, percepción y significado, y ahí es donde empiezas a perder. El primer error no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Te conviertes en proveedor creyendo que eso asegura conexión. Construyes, sostienes, das, pero lo haces esperando que eso genere atracción, y no funciona así. La estabilidad no crea deseo por sí sola, la seguridad no reemplaza la tensión emocional, el sacrificio no se traduce automáticamente en amor. Cuando una mujer percibe que todo en ti gira alrededor de mantenerla, de no perderla, de cumplir, dejas de ser alguien que elige y te conviertes en alguien que necesita. Y la necesidad, aunque nunca se diga en voz alta, reduce la atracción. No porque esté mal, sino porque rompe una estructura psicológica básica, el valor percibido. El problema no es trabajar duro. El problema es creer que eso por sí solo te hace deseable. Muchos hombres viven esto sin entenderlo. Dan más y reciben menos, y entonces aprietan más fuerte. Ese es el ciclo que los vacía. No se trata de que ellas esperan más. Se trata de que el deseo humano se adapta, se acostumbra, se vuelve invisible. Lo que ayer era extraordinario, hoy es normal. Y lo que es normal, deja de generar emoción. No estás fallando por no dar suficiente. Estás fallando por creer que dar más resuelve lo que en realidad es una desconexión más profunda. Ahora entiende esto, porque aquí todo cambia. La atracción no se mantiene con lógica, se mantiene con polaridad, con contraste, con presencia, con identidad. Cuando tu vida se reduce a cumplir un rol, pierdes eso. Y entonces aparece el segundo golpe, el más silencioso. Te dijeron que te abrieras, que mostraras todo, que no ocultaras nada. Y sí, hay verdad en eso, pero está incompleta, porque no toda vulnerabilidad construye conexión. Hay una diferencia que casi nadie te explica: vulnerabilidad desde fortaleza y vulnerabilidad desde colapso. La primera conecta, la segunda desestabiliza la percepción que tienen de ti. Cuando compartes desde claridad, desde conciencia, sigues siendo alguien sólido que simplemente se muestra humano. Pero cuando te desbordas, cuando te rompes sin estructura, lo que transmites no es profundidad, es pérdida de dirección. Y eso a nivel inconsciente cambia cómo te perciben. No es justo, pero es real. El deseo necesita una base de estabilidad emocional, no perfección, pero sí dirección. Cuando esa base se rompe completamente frente a la otra persona, algo se mueve. No siempre de forma inmediata, no siempre de forma consciente, pero empieza. Distancia, frialdad, desconexión. Y tú no entiendes por qué, porque te dijeron que eso era lo correcto. El problema no es sentir, el problema es perderte en lo que sientes sin sostenerte. Nadie te explicó que ser emocionalmente abierto también implica saber contener lo que llevas dentro. No para reprimirlo, sino para no convertir a la otra persona en el único lugar donde descargas todo. Porque cuando eso pasa, la dinámica cambia. Dejas de ser alguien con quien se comparte y te conviertes en alguien que necesita ser sostenido constantemente, y eso desgasta. Ahora hay algo más profundo detrás de todo esto. No es solo lo que haces tú, es el contexto en el que estás jugando. Vivimos en una cultura que amplifica expectativas irreales, no porque haya una conspiración, sino porque el entorno actual funciona sobre estímulos constantes, comparación, opciones infinitas, validación instantánea. Eso afecta cómo se percibe una relación. No eres comparado con lo real, eres comparado con versiones editadas de otras vidas, con momentos filtrados, con emociones exageradas. Y en ese escenario lo estable puede sentirse plano, aunque sea lo que realmente sostiene. Por eso muchas relaciones hoy no fallan por falta de esfuerzo, fallan por falta de significado. Se pierde la narrativa, se pierde la sensación de crecimiento, se pierde la tensión que mantiene viva la conexión. Y cuando eso pasa, alguien empieza a preguntarse si esto es todo. No porque tú no hayas hecho suficiente, sino porque lo que haces dejó de sentirse. Y aquí es donde la mayoría se equivoca otra vez. Intentan recuperar la conexión dando más,
haciendo más, explicando más. Pero la atracción no vuelve por acumulación, vuelve por transformación, por cambio de energía, por cambio de identidad, porque en el fondo lo que se pierde no es lo que haces, es cómo eres percibido, y eso no se arregla con esfuerzo adicional, se reconfigura desde dentro. Ahora detente un segundo, piensa en esto. ¿Cuántas veces diste más cuando sentiste que te estaban perdiendo? ¿Cuántas veces intentaste hacerlo bien en lugar de preguntarte si eso realmente funcionaba? Ahí está el punto ciego. No estás jugando mal. Estás jugando un juego cuyas reglas nunca te explicaron completas. Y mientras no las entiendas, vas a seguir repitiendo el mismo patrón con diferentes personas. En la siguiente parte vamos a entrar en lo más incómodo: cómo se pierde el respeto sin darte cuenta, cómo se instala la dinámica de desequilibrio en el día a día, y por qué, incluso cuando haces todo correcto, terminas sintiéndote invisible. Ahora vamos a lo que casi nadie quiere mirar de frente. No cómo empieza, sino cómo se deteriora, porque las relaciones rara vez se rompen de golpe, se desgastan en silencio, y todo comienza con algo aparentemente pequeño: la pérdida progresiva de respeto. No ocurre en un día, no hay un momento exacto que puedas señalar, es acumulativo. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, cada vez que toleras algo que te incomoda para evitar conflicto, cada vez que te adaptas para no perderla. Parece amor, pero en el fondo es miedo. Y el problema es que el miedo no construye atracción, la erosiona. Porque cuando una persona percibe que no tienes límites claros, deja de verte como alguien sólido, empieza a verte como alguien moldeable, y lo moldeable pierde peso. No necesitas ser agresivo, pero sí necesitas ser firme. Sin firmeza no hay estructura, y sin estructura no hay respeto. Aquí es donde muchos hombres quedan atrapados sin darse cuenta. Intentan ser comprensivos y terminan siendo permisivos. Intentan evitar conflictos y terminan acumulando resentimiento. Intentan mantener la paz y pierden su posición. Y cuando finalmente reaccionan, ya es tarde. Porque no se trata de una discusión, se trata de una dinámica que lleva tiempo formándose. Ahora entiende esto con claridad. El respeto no se pide, se establece, con decisiones, con coherencia, con límites que no negocias cuando cruzan lo esencial. Si todo es negociable en ti, entonces tú también lo eres. Y eso cambia completamente la forma en que te tratan. Luego aparece otro fenómeno más sutil, pero igual de destructivo: la desaparición del reconocimiento. No porque la otra persona sea mala, sino porque el ser humano se acostumbra rápido a lo que recibe constantemente. Lo que haces todos los días deja de notarse, y si tú no marcas el valor de lo que aportas, nadie más lo va a hacer por ti. No desde la exigencia, sino desde la presencia. Cuando tú mismo empiezas a actuar como si lo que das fuera lo mínimo, el otro lo interpreta igual, y entonces ocurre algo que desgasta profundamente. Das mucho, pero te sientes invisible. No porque no vean, sino porque ya no perciben. Y aquí viene una verdad incómoda: si no hay consecuencias cuando te desvalorizan, la desvalorización se normaliza. No necesitas castigar, pero sí necesitas retirarte de lo que no te respeta. Tiempo, atención, energía. Eso también comunica, porque lo que toleras de forma repetida define el estándar de la relación. Después entra en juego otro patrón que casi nadie detecta a tiempo: la dinámica de deuda emocional. Empiezas a hacer cosas esperando que sean reconocidas, esperando que generen reciprocidad, pero no lo dices, lo acumulas. Y cuando no recibes lo que esperabas, te frustras, no por lo que hiciste, sino por lo que no volvió. El problema es que el otro nunca firmó ese contrato invisible, y así entras en un ciclo donde das para recibir, pero nunca recibes como esperabas. Eso desgasta y distorsiona todo. El amor no funciona como intercambio exacto, pero tampoco sobrevive sin equilibrio, y ese equilibrio no aparece solo, se construye, con claridad, con comunicación directa, con la capacidad de retirarte cuando lo que das no es valorado, no desde el drama, desde la decisión. Ahora mira el cuadro completo. Das demasiado sin estructura, te muestras sin sostenerte, toleras lo que no deberías, esperas sin decirlo, y luego te preguntas por qué algo cambió. No cambió de repente, se fue formando. La atracción no desaparece por un error, desaparece por repetición, por patrones que acumulados alteran la percepción que tienen de ti.
Y cuando la percepción cambia, todo cambia. La forma en que te hablan, la forma en que te miran, la forma en que te sienten. Hasta que un día, sin una explicación clara, te encuentras en una relación donde das todo, pero ya no eres elegido de la misma forma. Y ahí es donde muchos hombres se rompen, no por falta de capacidad, sino por falta de comprensión. Pero aquí está lo importante. Esto no es para volverte frío, no es para dejar de sentir, no es para cerrarte, es para volverte consciente, para dejar de operar desde la reacción y empezar a actuar desde claridad. Porque cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de perseguir validación, dejas de sobrecompensar, dejas de negociar lo que te define. Y desde ahí, todo se reconfigura. No porque controles a la otra persona, sino porque dejas de perderte a ti. Y cuando no te pierdes, no necesitas forzar nada. Lo que encaja, se queda. Lo que no, se cae. Sin lucha, sin desgaste innecesario. Esa es la diferencia entre alguien que intenta sostener una relación y alguien que es elegido dentro de ella. Ahora ya ves el patrón completo. La pregunta no es si esto duele. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de ignorarlo.